Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar de los trastornos del calcio. El calcio es un catión divalente de gran importancia fisiológica. Tiene un rol en la contractilidad muscular, en la conducción neuromuscular, es un cofactor de la coagulación, del metabolismo óseo y hormonal. Dígase de sus trastornos todas aquellas situaciones en las que su valor se encuentra fuera del rango de normalidad, que habitualmente entre 8,5 y 10,5 para la medición habitual. Es importante para nosotros los internistas porque es un trastorno de alta frecuencia que puede llegar a producir eventos potencialmente mortales. Es fundamental conocer su clínica, su estudio y su manejo. Sobre la fisiopatología, vamos a tener que la ingesta y absorción de calcio se produce en el intestino delgado. Aproximadamente un 40% de lo que se consume es absorbido. Y esto es favorecido por la vitamina D hidroxilada, que favorece la síntesis de transportadores. Sobre la distribución en el cuerpo, sabemos que el 99% del calcio corporal se encuentra en cristales de hidroxiapatita, en los huesos, y el restante 1% está en el extracelular. De ese 1% hay un 40% unido a albúmina y un 10% unido a aniones inorgánicos, y el resto, el 50%, se encuentra como calcio iónico, que es el biológicamente activo, que este contribuye a las funciones que describimos al inicio de la presentación. Hay una excreción renal, pero con reabsorción del 98% en el túbulo contorneado proximal, y de eso un 80% viene asociado a sodio. El resto se absorbe transcelularmente. Hay un porcentaje también que reabsorbe en el asa ascendente de Henle y en el túbulo contorneado distal, que esto está regulado por la PTH. Sobre la regulación hormonal en relación al calcio tenemos tres factores distintos. Primero, la paratohormona, que se abrevia como PTH, es secretada por la paratiroides, que es una hormona hipercalcemiante. Está regulada por el receptor de KSR, que está en la paratiroide y que sensa el calcio en la sangre. Cuando el calcio está baja, se estimula la producción de PTH y las funciones de este son aumentar la resorción ósea vía ligando y vía osteoclasto, y a través del riñón estimula la reabsorción en el túbulo contorneado distal, como comentamos recién, y estimula también la hidroxilación de vitamina D, que esto último hace un aumento indirecto de absorción de calcio y fósforo intestinal. La PTH también es estimulada por la hiperfosfatemia. Otra hormona que regula el calcio es la calcitonina, que es un hipocalcemiante, estimada por las células C de la tiroide, que al censar hipercalcemia se secreta esta hormona. Esta se opone a la opción de la PTH. Y por último, la vitamina D, que está estimulada, como comentamos, por la PTHRP, la hipofosfemia, la hipocalcemia, y es inhibida por la hipercalcemia, la hiperfosfatemia y la vitamina D misma. Tiene un efecto óseo neto positivo sobre la remineralización y sobre la absorción intestinal, tanto en duodeno como en yeyuno. Estamos hablando de la hipercalcemia. La definición es un calcio sobre 10,5 o calcio iónico sobre 5,2, y existe sintomática o sintomática, y está también la clasificación según los niveles. Eh, Según el número el cual estemos midiendo, tenemos la clasificación de leve, moderada o severa. Hay una diferencia epidemiológica entre los pacientes ambulatorios y hospitalizados. En los primeros, los ambulatorios tienen una prevalencia del 0,1%, habitualmente son hipercalcemias leves, que lo más común es que sean hallazgos de laboratorio, y la causa principal de eso es el hiperparatiroidismo primario. En pacientes hospitalizados la prevalencia aproximada es del 1%, y la mayoría de los casos son secundarios a cáncer y tienden a ser de más severa. Sobre la etiología las dividimos entre las que son PTH dependientes e independientes. En las PTH dependientes tenemos el hiperparatiroidismo primario, que como comentamos tiende a ser una hipercalcemia leve a moderada, con hipofosfemia y hipercalciuria sobre 400 miligramos día en la orina. Hay una secreción autónoma de PTH que es independiente del receptor que comentamos previamente, y esto generalmente está causado por adenomas, por una hiperplasia difusa y muy muy rara vez por un carcinoma paratiroideo. Lo más habitual es que sean asintomáticas, pero pueden provocar nefrolitiasis o disminución de la densidad mineral ósea. Otra causa de PTH dependiente es el hiperparatiroidismo terciario, que está en el contexto de enfermedad renal crónica terminal, que está asociada a hiperfosfatemia e hipovitaminosis D. Esto lleva a una hipocalcemia originalmente que produce un hiperparatiroidismo secundario, eh, que
eventualmente con el desarrollo del tiempo lleva a una hiperplasia de paratiroides. Se crean focos de secreción autónoma independientes del receptor de calcio y así llegamos posteriormente a la hipercalcemia. Habitualmente la resolución de esto es quirúrgico. Otra etiología es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, o HHF por su variación, donde hay una alteración genética autosómica por mutación del receptor de calcio de la paratiroides con desplazamiento de la curva, donde se secreta más PTH con niveles más altos de calcio. Hay una alteración del set point, en el fondo, de la homeostasis del calcio. Tienden a ser una hipercalcemia leve moderada, con hipofosfatemia, pero con hipocalciuria, con calcio urinario menor a 200 miligramos al día. Y por último tenemos el litio, que tiene una patología similar a la HHF, con desplazamiento del set point de calcio. Ahora, las patologías con PTH independientes, que son básicamente tienen PTH suprimida, tenemos primero las neoplasias, que habitualmente son severas, habitualmente son sintomáticas. Esto puede llegar a estar hasta en un 30% de los pacientes oncológicos y tienen un mal pronóstico. Tienen una sobrevida del 50% al mes, según lo escrito. Hay cuatro mecanismos distintos que pueden dar hipercalcemia en el contexto de cáncer. El más habitual es el humoral, que hasta un 80% de los casos, donde tenemos la proteína relacionada a la PTH, o PTHRB por su sigla en inglés. Esta tiene una potencia 6 veces mayor en el receptor de PTH y es clásico en cáncer pulmonar escamoso, en cáncer de mama, renal, en algunos linfomas. Hay otro mecanismo que es el osteolítico, que es habitualmente el otro 20% de los casos de cáncer en donde las metástasis óseas son extensas y se secretan citoquina o PTHRP local, lo cual aumenta la actividad osteoclástica. Esto es bien clásico en mieloma múltiple y cáncer de mama. Existe rara vez la hidroxilación de vitamina D, menos del 1% de las veces, donde hay una hidroxilación desregulada, aumentando la absorción de calcio intestinal y renal. Y para el diagnóstico de esto requerimos tomar la 1,25 hidroxivitamina D, que esa no la tenemos acá en Chile. Esto es clásico de linfomas o de algunas enfermedades benignas, como pueden ser la sarcoidosis o la tuberculosis. Y por último, el otro mecanismo es que haya PTH ectópica, que en verdad es muy raro, es muy frecuente, no se ve casi nunca. Otra etiología de PTH independiente es el síndrome de leche alcalino, o MAS por su sigla en inglés, que hay que sospechar en pacientes con enfermedad renal crónica asociada a suplementación de calcio, vitamina D y bicarbonato. Otra es la hipervitaminosis D, que habitualmente está dada por intoxicación de vitamina D. Es muy poco frecuente, tiene que ver con suplementación excesiva en el fondo, como iatrogénica. Otra etiología son los fármacos, donde lo más habitual es la tiazida, que bloquea el canal de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal, lo cual aumenta la natriuresis y por lo mismo aumenta la reabsorción de sodio de sodio con calcio en el túbulo contorneado proximal. Otro es el aluminio, que antiguamente se usaba en los baños de diálisis, hoy en algunos fármacos en relación a la enfermedad renal crónica, que se ocupan como quelante. Puede ser por intoxicación por vitamina A, que aumenta la absorción ósea, o a la caspofungina. Hay otros mecanismos que son PTH independientes menos comunes, como puede ser la rabdomiolisis, la inmovilización prolongada, el hipertiroidismo, la acromegalia, etcétera. Sobre la clínica, vamos a diferenciar entre los casos más agudos y los crónicos. Hay alteraciones del sistema nervioso central, cardiovascular, gastrointestinal, renal. Sobre el sistema nervioso central, vamos a tener compromiso de conciencia en el caso agudo, con una alteración al electrocardiograma con un QT corto, con un bloqueo AB de primer grado y bradicardia. Vamos a tener hilio, puede provocar pancreatitis aguda, pero es raro. Va a haber anorexia y náusea en relación al hilio. Y puede causar una diabetes insípida nefrogénica e incluso falla renal en el caso de la hipercalcemia aguda. En casos más crónicos vamos a tener pacientes con irritabilidad, con fatigabilidad, debilidad muscular, pueden causar trastornos del ánimo. Los pacientes van a tender a tener hipertensión, calcificación de las arterias, pueden hacer constipación, dolor abdominal crónico y nefrolitiasis. El enfrentamiento diagnóstico que vamos a tener en estos pacientes, primero vamos a hacer una anamnesis dirigida con los síntomas que acabamos de mencionar y vamos a ir al examen físico a buscar dirigidamente eh, como cosas secundarias en el fondo, como pueden ser las neoplasias. Vamos a preguntar dirigidamente por antecedentes familiares, por antecedentes de cáncer,
por nefrolitiasis o por ursodiasis. Sobre el laboratorio, obviamente vamos a repetir el calcio para confirmar el trastorno. Si es que tenemos disponible el calcio iónico en nuestro sistema, ojalá pedirlo, sobre todo si es que hay alteraciones de albúmina. Vamos a solicitar la albúmina porque si es que está alterada, vamos a necesitar corregir el calcio sérico. Em, Vamos a solicitar una PTH que nos va a diferenciar las etiologías, como hablamos antes, fundamentales para ordenar el estudio. Si es que la PTH está elevada o está inapropiadamente normal en el fondo, tenemos que solicitar un clearance de calcio y clearance de CREA para hacer la razón. Si es que está bajo, menor a 0,01, pensamos en la hipocalcemia, hipocalciúrica familiar. Y si está sobre 0,01, pensamos en hiperparatiroidismo. Puede ser primario o terciario. Si la PTH está baja, podemos ir a pedir dirigidamente la PTH-RP, que si está elevado confirma el diagnóstico. Acá en Chile no lo tenemos, pero cuando tenemos diagnóstico de cáncer, habitualmente como que asumimos esa etiología. Vamos a solicitar, ojalá, si es que tuviéramos disponible la 1,25 vitamina D, pero acá en Chile solamente tenemos la 25 vitamina D. Si es que esta llega a estar sobre 150, sugiere intoxicación medicamentosa, que como comentamos es poco habitual. Y si todo esto resulta normal, ya vamos a ir a buscar las otras etiologías que son más raras. Vamos a indagar sobre el estado del fósforo, que si es que está bajo, nos habla de una disminución de la reabsorción tubular proximal, que eso está dado por hiperparatiroidismo primario o terciario o por una malignidad humoral. Si es que está normal alto, puede ser por malignidad metastásica ósea, osteolítica en el fondo, o por hipervitaminosis D. Y en los casos de HHF, la verdad es que es variable. Para el tratamiento, el objetivo es aumentar la excreción renal y disminuir la resolución ósea. El manejo va a depender de la gravedad de la hipercalcemia, en donde vamos a dividir entre los leves, donde vamos a sumar los moderados asintomáticos, y los graves, donde vamos a sumar a los moderados sintomáticos. Ahora, los leves, vamos a hacer un manejo que es ambulatorio, vamos a darle indicación de hidratación oral abundante, vamos a suspender todos los fármacos que puedan generar o perpetuar la hipercalcemia, asegurar una adecuada movilización. No les vamos a indicar una dieta hipocalcémica, la dieta va a ser normocalcémica y vamos a asegurar que la vitamina D esté entre 20 y 30. Incluso vamos a suplementar si es que requiriese, porque si no podemos caer en un hiperparatiroidismo secundario. Ahora, sobre la grave, que en general está escrita con calcio sobre 14, o como decíamos antes, con moderadas con síntomas, vamos a hospitalizar en una unidad monitorizada, vamos a volemizar de forma vigorosa, en el fondo lo que vamos a hacer va a ser dar cristaloides, y esto nos va a ayudar a disminuir la acción del sistema de renina-angiotensina y aldosterona, y por lo mismo vamos a disminuir la reabsorción de sodio-calcio. El cristaloide de elección es el suero salino al 0,9%. Se describe que en general hay que dar fuertemente entre 200 y 300 cc por hora para alcanzar una meta de diuresis de 150 cc por hora. Se podría utilizar diuréticos si es que los pacientes empiezan a presentar congestión. Y siempre hay que monitorizar el resto de electrolitos, sobre todo incluyendo el magnesio que tiende a olvidarse y corregirlo según la necesidad. Otro pilar de manejo son los bifosfonatos, que son análogos de pirofosfato de calcio, que estos se unen a la hidroxiapatita, a los osteoclastos y evitan así la resorción ósea. Las alternativas que tenemos son el soledronato, el pamidronato y el hidandronato. El primero, este es el más utilizado, tiene un 90% de efectividad y el que tiene más estudios. Los efectos adversos de estos medicamentos son síntomas flu-like, son bien molestos, la mayoría de los pacientes lo presentan, y pueden eventualmente presentar uveitis. Si es que tienen hipovitaminosis D, los pacientes pueden presentar hipocalcemia de rebote. Y un evento muy temido, pero bastante raro, es la osteonecrosis mandibular. Por eso habitualmente se sugiere evaluación por dentistas previo al uso de ella. Pueden provocar eventualmente falla renal. eh, Disculpen. En casos de que los pacientes tengan falla renal, hay que tener en consideración que estos fármacos tienen eliminación renal y aumenta el riesgo de aquí en caso de que usemos endovenoso, sobre todo en casos de mieloma múltiple o que la infusión esté muy rápida. Está descrito que si es que la hipercalcemia es de origen tumoral,
podemos usar soleronato con una crea máxima de 4,5 miligramos por decilitro. Otra alternativa de manejo, diferente a los bifosphonatos, es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que contra el RANG ligando. Se ocupa en caso de falla renal severa o que haya refractariedad a los bifosphonatos. Em, en general, hay que usar una dosis inicial que es semanal y luego se ocupa mensual. Y los efectos adversos pueden ser hipocalcemia grave, alergias, inmunosupresión por un receptor linfocitario de RANG ligando. Se podrían utilizar corticoides en caso de hiperhidroxilación de vitamina D y en caso de que el paciente esté anúrico, que tenga un calcio extremadamente alto, que sea refractario a terapia médica, vamos a usar hemodiálisis. Siempre tenemos que tratar la causa originaria. En el hiperparatiroidismo primario, la opción es la paratiroidectomía. Primero hay que hacer un centinama de paratiroides y vamos a tratarlo en menores de 50 años, en un calcio que esté 1 miligramo por decilitro por sobre el límite superior de normal, que esté con un poquito de falla renal, que haya hecho nefrolitiasis o u osteoporosis en el fondo, como complicaciones del hiperparatiroidismo. En caso de que no tenga estas indicaciones, el paciente podría hacer un manejo médico en donde lo que vamos a hacer en verdad es seguimiento y eventualmente podrían usarse bisfosfonatos. El hiperparatiroidismo terciario se tiene que tratar con paratiroidectomía y eventualmente podría usarse sinacalcet, que es un calcimimético que aumenta la sensibilidad del receptor de calcio, entonces baja la PTH. En caso de hipercalcemia maligna, tenemos que tratar la enfermedad de base. El pronóstico de todas estas enfermedades, la verdad es que depende mucho de la patología de base. Ahora, algunas palabras sobre hipocalcemia. Está definida como un calcio bajo 8,5 o calcio iónico bajo 4,7. Y en generalmente, si es que está bajo 7, se asocia a síntomas y amerita intervenciones mayores. Se ve hasta en un 88% de los pacientes en la unidad de paciente crítico, donde hay resistencia a la PPTH por sepsis, por hipovitaminosis D, por quelantes de calcio, y en hospitalizados en general se ven en un 1% de los pacientes. Las etiologías pueden ser por PTH elevada, que es un hiperparatiroidismo secundario, o por PTH baja o inapropiadamente normal, donde tenemos el hipoparatiroidismo, que puede ser destructivo, habitualmente posquirúrgico por tiroidectomía o paratiroidectomía, puede ser que por quimio o radioterapia o enfermedades infecciosas infiltrativas, y otra opción es que sea autoinmune, por ejemplo, los síndromes poliglandulares tipo 1. También puede haber una disminución en la secreción de la PTH, como por ejemplo la hipomagnesemia, que disminuye la secreción y la resistencia, y hace resistencia periférica. Habitualmente las causas de esto son diarrea, diuréticos, algunas drogas con tubulopatía, que hay una hipocalcemia autosómica dominante o un síndrome de George velocardiofacial. Habitualmente vamos a diferenciar un poco las etiologías entre pacientes ambulatorios o pacientes hospitalizados críticos en el fondo. En los ambulatorios tenemos habitualmente el déficit de vitamina D, algunos fármacos como hablamos recién, y el hiperparatiroidismo secundario en enfermedad renal crónica o una hipercalciura renal idiopática. En los pacientes críticos, la sepsia es de los principales factores que la causa, que en verdad es multifactorial. En pacientes con pancreatitis aguda pueden causar hipocalcemia como consecuencia. En pacientes con transfusiones masivas por la recepción de descitrato o en síndrome de lisis tumoral, en donde el fósforo hace que haya una quelación de calcio. Sobre la clínica, nuevamente diferenciamos entre sistemas y entre si son agudos o crónicos. Primero, sobre los agudos, vamos a tener posibilidad de convulsiones, de psicosis, vamos a tener una disminución de la contractilidad miocárdica con QT largo y arritmias. Pueden causar laringoespasmo o broncoespasmo y neuromuscularmente lo más característico es la tetania, las paresias, donde tenemos, por ejemplo, el signo de Schbostek y el Trousseau. En pacientes crónicos podemos tener parkinsonismo, retraso mental y demencia. Vamos a tener una contractilidad disminuida miocárdica y una respuesta disminuida a los digitálicos. Puede haber fatigabilidad y debilidad neuromuscular y pueden presentar cataratas o dentición anormal con el tiempo. Sobre el enfrentamiento diagnóstico, vamos a hacer una anamnesis dirigida a cirugías previas, laxantes, bifosfonato, y hay que considerar el contexto del paciente, lógicamente. Siempre vamos a buscar estos signos de tetania que comentamos en el examen físico. Sobre el laboratorio lo vamos a estudiar con calcio, albúmina, fósforo, PTH. La función renal es clave, vitamina D y magnesio. Vamos a hacer un electrocardiograma siempre que el calcio esté bajo 7,5 buscando la prolongación del QT y vamos a llevar nuestro estudio según la PTH. Si es que está baja o normal, vamos a tomar un magnesio
donde si es que está normal, vamos a pensar en un hipoparatiroidismo, pero si está bajo, vamos a pensar que esa es la causa inicial, la hipomagnesemia. Y si es que está alta la PTH, vamos a ir a buscar la función renal. Si está alterada, pensamos que es un hiperparatiroidismo secundario. Si está normal, vamos a estudiar con vitamina D. Si es que hay una vitamina D baja, es déficit de la misma. Y si es que está normal, son causas raras que podemos conversar con el endocrino. Sobre el tratamiento de la hipocalcemia, depende obviamente de los síntomas, de la magnitud y obviamente de la temporalidad. Si es que es leve, es decir, está sobre 7.5, no hay cambio en el electrocardiograma ni síntomas. eh, o si es que es moderada pero asintomático, vamos a darle aporte oral con carbonato de calcio o citrato de calcio. También existe el acetato, que podría usarse en enfermedad renal crónica. Y si es que es grave, que es bajo 7.0 o moderada con alteración en el electro, o si es que está sintomática, vamos a dar gluconato de calcio endovenoso, un aporte endovenoso. Esto hospitalizado en una unidad monitorizada por riesgo de arritmia. Y vamos a preparar una bomba en la cual vamos a pasar endovenoso una cantidad de calcio importante para poder reponer las pérdidas que el paciente ha tenido. Siempre vamos a hacer una medición de magnesio en relación a esto y vamos a tener que cargarlo al, paralelamente en caso de que esté con un déficit. Si es que encontramos que la causa es el magnesio, lógicamente vamos a reponer, y si es que es por vitamina D, tenemos que hacer una carga primero y luego una mantención. O en caso de enfermedad renal crónica o hipoparatiroidismo, en donde la vitamina D no se hidroxila, vamos a dar calcitriol, que en el fondo es dar vitamina D activada inmediatamente. El pronóstico, nuevamente, depende mucho de las causas que le esté dando este trastorno al paciente.